Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Es un placer saludarlos y bienvenidos una vez más a este su programa favorito. No es el corazón de Peña Nieto, es el círculo de lectura. Y estamos aquí para terminar, creo, tengo el interés de terminar por fin. Salud por el gusto de estar una vez más aquí reunidos en este ejercicio de resistencia cultural. Hay un gato, hijo de su puta madre, man, que se la ha pasado llorando toda la mañana. De veras, si son de esa gente traumada con los gatos, chéquense, porque no tenemos la culpa a los demás de sus pendejadas. En fin, qué bueno que vinieron. Y sin más por el momento, ni preámbulos idiotas que no te importan, vamos a continuar. Esperemos que esta vez a mi compadre no tenga las hojas todas revueltas ni borrachas, porque eso fue lo que me distrajo un poco de la vez pasada. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, esto es Juárez, las revoluciones de Ayutla y de Reforma, capítulo 17. La condenación de Juárez. Examinemos con decisión, de llegar a la verdad, los servicios que la causa liberal debe a Degollado y a Juárez, y el aspecto histórico de ambas personalidades. La obra de Juárez en Veracruz, con excepción de la inmolación del ejército en Tacubaya, de la expedición obligada de las leyes de reforma, del Tratado McLean, del golpe de patria de Antón Lizardo, fue decorativa, sin expresión, sin arte, sin género, y por consiguiente sin brillo, por una simple obra de burócrata opulento y desocupado. Para los vulgares, la obra de Degollado fue levantar una serie de ejércitos para conducirlos a la derrota. Precisamente, esta es la obra más difícil en una guerra entre paisanos y soldados. Zarco, juarista hasta desacreditarse, comprendió todo el mérito de Degollado, pues ha escrito: pero la verdad es que sin Degollado no habrían aparecido los caudillos que fueron más afortunados, que sin la derrota de Tacubaya no habríamos llegado a la victoria de Calpulalpam. Zarco, siglo XIX, martes 18 de junio de 1861. Con la historia en la mano veamos las proezas de los caudillos de la Reforma. General don Ignacio Mejía solo mandó en jefe una batalla, al frente de una buena división, la de Teotitlán, y casi sin combatir fue derrotado completamente por fuerzas muy inferiores a las suyas, y no por Miramón. General Vicente Rosas Landa, nombrado por Juárez para dirigir la campaña de Oaxaca, solo mandó en jefe el sitio de Oaxaca, y después de 98 días tuvo que levantarlo, perdiendo en la retirada mucha gente por deserción y la mayor parte de su artillería. Don Santiago Vidaurri solo mandó en jefe la batalla de Agualulco y fue derrotado, habiendo huido desde el principio del choque. Fue Zuazua quien disputó con bravura la victoria. Hay una gotera justo aquí. Don José López Uraga obtuvo una brillante victoria en Loma Alta y brillante descalabro al cometer la imbecilidad de atacar la plaza fortificada de Guadalajara sin la preparación debida, y ahí acabó su tarea, pues cayó herido y prisionero. Puro campeón, ¿no? Don Pedro Gazón mandó en jefe en dos batallas, la Albarrada y la Coronilla. Fue desastrosamente derrotado en la primera y salió victorioso en la segunda. Asedió y tomó la plaza de Colima por evacuación, que de ella hizo el general Moreno. Perdón. Don Esteban Coronado tuvo como operaciones importantes mandando en jefe la toma de Durango, la victoria de los Mimbres, Sinaloa, sobre el general Inguanzo, la toma a viva fuerza de Tepic, pero por sus subsecuentes desaciertos militares causó la ruina de su magnífica división de 4.000 hombres, que se redujo a 200 infantes. Don Manuel Doblado capituló vergonzosamente en Romita y fue derrotado en la estancia de las Vacas, mandando en jefe por órdenes de Degollado. Don Felipe Berriozábal
Solo mandó en jefe cuando lo sorprendió Miramón en Toluca, tomándolo prisionero y derrotándolo hasta el desastre sin combatir. El general fronterizo, don Miguel Blanco, mandando en jefe, atacó la Ciudad de México y fue rechazado. Don Juan Sasso tomó Zacatecas, rechazó a Miramón en el Paso de Carretas, sin derrotarlo. Tomó a San Luis y más tarde fue arrojado de esa plaza por el general reaccionario don Tomás Mejía. El general Zaragoza, mandando en jefe, causó la dispersión de las fuerzas de don Leonardo Márquez, desmoralizando en Calderón, sin que hubiera batalla, pues las infanterías no dispararon ni un solo tiro, y solo llegaron a 30 los cartuchos de cañón quemados por las piezas de artillería. Cambre, la guerra de 3 años. Dirigió las principales operaciones del sitio de Guadalajara en 1860, reemplazando a González Ortega, que se hallaba en Fresno, y celebró los raros convenios con el general comandante de la plaza de Guadalajara, don Severo del Castillo, por falta de parque, según algunos historiadores. El general González Ortega, mandando en jefe, fue derrotado en Salinas por don Silverio Ramírez, marzo de 1860. Derrotó al mismo Ramírez en Peñuelas y a Miramón en Silao y Calpulapan. Díaz Ordaz triunfó en la batalla de Santo Domingo del Valle, donde fue matado. Caray. Veamos ahora la obra de Degollado. Junio de 1858. Degollado asedia Guadalajara. Toma viva fuerza la posición dominante del monasterio de Santo Domingo, y al saber que Miramón se hallaba a 3 jornadas de Guadalajara, con fuerzas muy superiores a las suyas, se retiró cuando la plaza iba a caer en su poder. Julio 1858. Miramón sufre un descalabro considerable al atacar a Degollado, en las barrancas de Atenquique. Septiembre de 1858. Degollado derrota completamente en Cuevitas al general reaccionario Casanova. Octubre 1858. Degollado toma por asalto la plaza de Guadalajara. Diciembre 1858. Degollado, obligado a retirarse por Miramón en Pontitlán, pero no derrotado, se retiró por haber consumido sus municiones en el asalto de Guadalajara. Diciembre 1858. Derrota completa de Degollado en San Joaquín por el general Miramón. Marzo 1869. Degollado vence sin derrotarlos a los generales Gregorio del Callejo, Tomás Mejía y Manuel Calvo, en la hacienda de Calamanda. No persigue para derrotar por tener órdenes terminantes de Juárez para amagar la capital. Abril 1859. Degollado es completamente derrotado en Tacubaya, obligado por la orden de Juárez de ejecutar una operación militar estúpida para salvar del miedo, porque no corría riesgo al gobierno de Veracruz. Noviembre 13 de 1859. Degollado asume la responsabilidad de la derrota. No sé qué pasa. De la estancia de las Vacas, por haber nombrado general en jefe del cuerpo del ejército derrotado al general don Manuel Doblado. Degollado asistió a la batalla. A González Ortega tocó luchar con Miramón en Silao, con los elementos que había formado Degollado en su larga campaña, y con sus fuerzas superiores a 10.000 hombres, contra los reaccionarios que no llegaban a 3.000. Nunca tuvo Degollado tal fortuna. Degollado organizó las fuerzas que atacaron 2 veces a Guadalajara, las que pelearon en Atenquique, Pontitlán, San Joaquín, Calamanda y Tacubaya, la estancia de las Vacas, Silao, y las que asediaron y tomaron Guadalajara. La obra militar del gobierno de Juárez en Veracruz fue salvar 2 veces a Miramón de ser destruido bajo los muros del puerto y sacrificar al ejército de Degollado. Acuérdense, para el gran trabajador solo hay algo de recompensa: más trabajo. Se hallaron en batallas o ataques de plazas, en calidad de generales en la Guerra de Reforma. Arteaga, Calamanda, Tacubaya, la estancia de las Vacas, sitio de Guadalajara y Calpulapam. Berriozábal, en Silao y Toluca. Degollado, ataque a Guadalajara, Atenquique, asalto a Guadalajara, Cuevitas, Poncitlán, San Joaquín, Calamanda, Tacubaya, estancia de las Vacas, bombardeo de Veracruz sin mando, Toluca sin mando. Doblado, en la estancia de las Vacas, Silao, sitio Guadalajara, Calpulapan. Esteban Coronado, toma de Durango, Los Mimbres, asalto a Mazatlán, asalto a Guadalajara, asalto a Tepic, defensa de Tepic.
González Ortega, Salinas, Peñuelas, Silao, principio del sitio de Guadalajara, Calpulapam, Miguel Blanco, primer ataque a Guadalajara, ataque a la Ciudad de México, Atenquique, Ponquitlán, San Joaquín, estancia de las Vacas, Silao, sitio de Guadalajara y Calpulapam. Hogazón, ataque a Guadalajara, Atenquique, asalto a Guadalajara, toma de Colima, Pontitlán, San Joaquín, La Albarrada, La Coronilla, sitio de Guadalajara, Vidaurri, en Agualulco. Esperen porque aquí vienen las páginas que están marihuanas y confundidas. Déjenme buscar la 88. Ah, la 88 estaba de este lado, ¿va? Ya la habíamos platicado. Zaragoza, en Agualulco, Tacubaya, Silao, sitio de Guadalajara, Calderón y Calpulapam. Suazua, toma de Zacatecas, toma de San Luis, Paso de Carretas, Agualulco, reocupación de San Luis por Mejía. Degollado fue número 1, el general que en la guerra de Reforma asistió al mayor número de acciones de guerra. Número 2, el general que mandó mayor número de acciones de guerra. Número 3, el general que sostuvo el impulso más fuerte de la reacción durante el largo periodo de la brillante carrera de Miramón, resultando con más éxitos que reveses. Número 4, el general que organizó más fuerzas. Número 5, el único que logró formar un centro importante de acción militar. Degollado fue el alma guerrera, apostólica, heroica, constante, impregnada en virtudes de la guerra de Reforma. Degollado fue caudillo de la Revolución de Ayutla. Juárez pasó a la Revolución de Ayutla en Nueva Orleans y llegó al estado de Guerrero a la hora del triunfo a recoger los óptimos frutos de una revolución por la que nada había hecho. Degollado antes que Juárez se lanzó a la defensa de la causa liberal cuando Comonfort dio el golpe de estado. El ardiente y leal juarista, Zarco, ha escrito: Degollado marchó de esta capital a la defensa de los buenos principios, el día mismo del golpe de estado, y desde entonces no cesó un día de combatir, de trabajar con la espada, con la pluma, con la persuasión, en defensa de los buenos principios. Zarco, siglo XIX, martes 18 de junio de 1861. Juárez, entre tanto trabajo con la imposibilidad, con la fe en los otros esfuerzos de otros, nunca con los suyos. Otro gran órgano del Partido Juarista de 1861, el Monitor Republicano, escribía: el gobierno atraviesa los mayores buscando Veracruz. El gobierno atraviesa los mares buscando Veracruz. La República parece quedar acéfala. Se encomienda al señor Degollado el mando en Colima, sin un centavo, con un puñado de hombres al frente de la reacción orgullosa con sus triunfos. Esta entidad invisible, este soldado desvalido, al mes de recibir el difícil encargo, conduce un ejército a Guadalajara y hace morder en cuevitas el polvo a los enemigos de la Reforma. Se empeña la lid cada revés contesta con un acento de esperanza. Desbandadas sus huestes quedaba siempre en pie, como un testimonio de la inmortalidad de su causa. El primero en los momentos de peligro, el último a la hora de retirarse, sin odio y sin miedo. Era el sacerdote que desempeñaba una misión más que el guerrero, que ambicionaba un triunfo. Monitor Republicano, junio 23, 1861. Se admira la constancia de Juárez en su gran obra de cómoda impasibilidad, porque se quiere desconocer a la de Degollado. Se le acusa de haber faltado a la constancia en los momentos de triunfo. Al proponer su plan de pacificación, como el plan de Degollado, nada sacrificaba en los grandes principios porque se había luchado, mientras que en el de Juárez se sacrificaba desde luego la Reforma y prácticamente la Constitución. Pocos son los hombres como Degollado que a la hora del triunfo proponen un plan de pacificación, con la amenaza a sus compañeros de que si no es aceptado, se retirará a casa. Esto prueba la alta superioridad de Degollado. 589. Que Degollado proponía su gobierno. A chingao.
Ok. Perdón. Esto está medio raro. Esto prueba la alta superioridad de Degollado, que teniendo el primer puesto de su partido a la hora del triunfo, determinaba retirarse a su casa si no se aceptaban sus ideas. Pero si el plan de pacificación corta la constancia, ¿por qué se le autorizó a continuarla hasta ir a hacerse matar en el Monte de las Cruces, defendiendo su bandera 9 meses después del malhajado plan? El plan de pacificación de Juárez fue propuesto, no a sus compañeros, sino a Miramón, sin facultades, el 13 de marzo de 1860, 6 meses antes del plan de Degollado. Luego Juárez faltó primero a la constancia y a la hora del infortunio. El entusiasta juarista Zarco nos dice: si le fue adversa muchas veces la fortuna en los campos de batalla a Degollado, su alma, que era de un temple antiguo, jamás perdió la esperanza en la causa de la justicia y de la libertad. Y su constancia es tanto más admirable y más heroica, cuanto que luchaba con la adversidad, y también, fuerza es decirlo, contra la envidia y la calumnia. Caudillo de Ayutla, gobernador de Michoacán, gobernador de Jalisco, diputado a la legislatura constituyente, siempre y en todas partes, se distinguía por su patriotismo, por su sinceridad, por la grandeza de su alma, por la generosidad de sus sentimientos. Zarco, siglo XIX, martes 18 de junio de 1861, perdón. Y el otro órgano poderoso juarista añadía, refiriéndose a Degollado: indoblegable en su constancia, inflexible en sus creencias, sin rival en la virtud, era el pensamiento inextinguible, la obstinación de la fe viva, el presentimiento inextraviable del triunfo de su causa. Monitor Republicano, junio 23, 1861. Don Manuel Manía de Zamacona, amigo de Juárez, en 1861, pidió que sobre la tumba de Ocampo obrase la plena resurrección política del caudillo más constante, Degollado, que la democracia mexicana. Caudillo más constante que la democracia mexicana. Historia del Segundo Congreso Constitucional, sesión del 4 de junio de 1869. La cualidad notable en Juárez era la modestia. La de Degollado seguramente que no era menor. Pero la cualidad suprema de Degollado era el desprendimiento, el desinterés, la falta de ambición de poder, el olvido completo de que en el mundo existía su persona. Juárez cobró sus sueldos íntegros desde que fue presidente en enero de 1858 hasta agosto de 1864. Degollado jamás solicitó que le pagasen sus alcances por sueldos, y estando en su mano hacerlo, nunca se los pagó. Recibía en la campaña lo mismo que sus oficiales, y en la Ciudad de México, lo que daba buenamente el gobierno. Se encuentra en el diario, escrito por don Santos Degollado, recogido de su cadáver por don Francisco Schiaffino: me mandó el general Cervantes 65.66, 2 días de sueldo de este mes y 2 del pasado. Día Medina 10 por don Pablo Cárdenas. Siglo XIX, julio 22, 1861. El señor Degollado decía, el Monitor Republicano hablando de él en campaña: no tenía sueldo, ni gratificación, ni gastos. Se hacía un vestido y hasta que le instaban no compraba otro para reemplazar el que raído no estaba decente. Comía la comida que sus ayudantes, y hubiera podido parecer mezquino si no hubiera dado con liberalidad lo suyo, aplicando su economía a los intereses de la nación. Monitor Republicano, junio 23 de 1861. Degollado obtuvo el primer premio de una lotería, recibiendo una cantidad importante, y la empleó en la guerra. Es el juarista Zarco quien nos da a conocer este acto admirable de desinterés. Degollado, pobre hasta la indigencia, después de la revolución de Ayutla y de haber sido gobernador de Jalisco, salió de aquella posición porque la suerte le dio una lotería que empleó después en las necesidades de la guerra. Siglo XIX, julio 18 de 1861. Al terminar la revolución de Ayutla, Degollado renunció al generalato, declarando que no era soldado y que había tomado las armas como debe hacerlo todo hombre libre contra la ignominiosa dictadura. Fue postulado para gobernador de Michoacán y públicamente renunció a su candidatura. Sin embargo, a pesar de su renuncia, los michoacanos se honraron eligiéndolo.
Fue postulado para la presidencia de la Corte de Justicia en varios estados y renunció. Fue postulado magistrado y renunció. Lo único que ese hombre no renunciaba eran los grandes sacrificios. Había nacido para el deber como otros nacen para el crimen. Su pensamiento solo tenía un ensueño, la democracia, y su voluntad, un rumbo, la patria. No se dio nunca el caso de que Juárez hubiera renunciado a su candidatura para algo. La gran pasión de Juárez fue el poder, la de Degollado, ser el último de los mexicanos en su país libre. Degollado llegó hasta hacer el sacrificio de su reputación por la causa liberal. Asumió la responsabilidad de un robo, el de la conducta de Laguna Seca, para impedir que la miseria devolviese al gran ejército que en septiembre de 1860 debía de apoderarse a Guadalajara y consumar el triunfo final. El siempre gran defensor apologista de Juárez, Zarco, quien nos enseña, no se paró degollado en ningún sacrificio, ni el de su reputación. Y él, y el embargo de la conducta de Laguna Seca, será un rasgo apreciado por sus conciudadanos. No puede hacer más el hombre que le era la probabilidad misma. No puede hacer más el hombre que era la probidad misma que declararse reo y sacrificar a todo su país. Nadie había llevado hasta ahí la abnegación y el heroísmo. Zarco, 19, julio 19. Zarco, siglo XIX, junio. La cuestión Barrón es uno de los episodios más gloriosos de su vida, que siempre será un timbre para su nombre. Defendió el decoro del país con energía, y triunfante de sus enemigos, consintió en someterse a su nuevo juicio, solo por evitar conflictos a la República. Zarco, siglo XIX, junio 18 de 1861. Como que Degollado era el que accionaba y Juárez era el que se ponía todas las medallitas, ¿no? No sé, güey, ya no sé qué pensar, la neta. Ya no sé qué pensar, todavía no me llegan mis gorras de papel aluminio, así que la neta no sé qué pensar, güey. Como reformista, Degollado sobrepasó a Juárez. Cuando este liberal gobernando el estado de Oaxaca compelía a sus gobernados para que pagasen los diezmos y demás impuestos eclesiásticos, considerándolos justos, convenientes, dignos del acatamiento de todo demócrata, Degollado emprendía una polémica con el obispo de Michoacán, don Clemente de Jesús Munguía, sosteniendo lo inconveniente, lo ruinoso, lo indebido de los diezmos. Su primer trabajo notable, nos dice Rivera Cambas, fue la polémica sobre los diezmos con el señor Munguía. Rivera Cambas, Historia de Jalapa, tomo 5. He citado la memoria del ramo de justicia, presentada al Congreso Federal por el ministro de Juárez, don Manuel Ruiz, y el informe del ministro Ocampo a Juárez sobre las circulares relativas a la ley de la nacionalización de bienes eclesiásticos, y en ambos documentos, revisados y aprobados por Juárez, como si por él estuvieran firmados, se asegura que la expedición de las leyes de reforma en Veracruz fue debida, principalmente, a las instancias del general don Santos Degollado. Llamado a veces al ministerio, promovía la reforma y dejaba el gabinete para lanzarse a los combates. Zarco, siglo XIX, julio 18 de 1861. La gran cualidad de Degollado, entre las muchas que hacen su figura histórica inmensa, el valor personal. Juárez tenía valor personal, pero no buscaba el peligro. Lo recibía con serenidad, con impasibilidad, mas no lo irritaba, ni lo punzaba, ni lo atraía, ni lo llamaba ni se burlaba de su poder. A Miramón se le ha celebrado la hazaña de haber partido a la Ciudad de México, solo con sus ayudantes, en una diligencia para ir a Querétaro y tomar el mando de las fuerzas que en noviembre de 1859 debían dar la batalla de la Estancia de las Vacas. Encuentro las memorias del jefe de la artillería liberal, don Manuel Balbotín. Don Santos Degollado caminaba sin escolta, solo con sus ayudantes. Hubiera sido cosa fácil que una guerrilla, levantada inapropiadamente como sucede en las guerras civiles, se hubiera apoderado de su persona, al manifestarse lo que se exponía. Contestó que su vida importaba bien poco, que si la perdía, no faltarían otros que siguieran la revolución. Balbotín, Memorias. Lastimado profundamente, degollado en 1861, por los soeces insultos que le dirigió la prensa de Michoacán, y en la que veía la política de Juárez, escribió fatigado, ya, por procedimientos que le parecían inconcebibles.
¿Cómo es que el excelentísimo señor presidente permanece espectador, frío de tantos vituperios contra el que fue su más fiel defensor? El que impidió que en el interior se le olvidase y se le desconociese. El que no quiso seguirlo a una habitación segura en Ulúa, a pesar de no tener mando militar. El que durante 6 días bombardeó en Veracruz, ni un solo momento se metió bajo los durante 6 días de bombardeo en Veracruz, ni un solo momento se metió bajo los blindajes. Santos Degollado. Suplemento al número 106 del siglo XIX, abril 30 de 1861. El general, don Jesús González Ortega, tenía poco juicio pero nobles sentimientos. Cuando entró el 1 de enero de 1861, triunfante a la capital frente al ejército liberal, formando, fogueado, veteranizado por Degollado. Este se encontraba en un balcón de la calle de San Francisco, sin duda conmovido, viendo desfilar sus viejas tropas, cubiertas de flores, mientras que a él, Juárez, había pretendido cubrirlo de ignominia. González Ortega, al ver a Degollado, sintió tal vez que la gran revolución de reforma, con sus ojos de fuego y su corazón de justicia, veía a Degollado por los agujeros de las balas que habían hecho a las banderas de los batallones. Sintió tal vez que los cañones aún calientes querían decir algo al hombre que los había hecho tronar siempre por la libertad. Sintió tal vez que la patria acompañaba, enlautada, a su primer héroe perseguido, y que se alejaba de la fiesta. El caso fue que González Ortega detuvo la gran columna, mandó traer a Degollado, le entregó el estandarte de la ciudad que había recibido del ayuntamiento, lo abrazó y le colocó en la cabeza las coronas que le habían arrojado. La multitud dio un gran verdadero grito de alegría, partido de sus entrañas, estrujadas por el bello rasgo del vencedor de Calpuloapam. Juárez hará pagar a Degollado esta ovación popular y militar que condenaba su justicia. Degollado, en su admirable sencillez, da cuenta de que esta es la escena. Da cuenta de esta escena en el diario, recogido de su cadáver, enero 1 de 1861. Hizo su entrada triunfal el ejército federal. El señor Ortega me obligó a tomar el pendón nacional que a él le había entregado el excelentísimo ayuntamiento, y además me colocó varias coronas. Siglo XIX, junio 22, 1861. Al ser nombrado Degollado por Juárez, en abril de 1858, ministro de la guerra y general en jefe del ejército constitucionalista, con facultades amplísimas para organizar y sostener la nueva campaña, Degollado, que era gobernador constitucional del estado de Michoacán, nombró para sustituirlo enteramente a su protegido, don Epitacio Huerta, a quien profesaba gran cariño. El nombramiento de Huerta emanaba de las facultades dictatoriales de Juárez, que Juárez creyó tener durante la Guerra de Reforma, y que conservó hasta el día en el que el segundo Congreso Constitucional inauguró su primer periodo de sesiones, 9 de mayo de 1861. Huerta era, pues, un funcionario dependiente de la autoridad de Juárez, quien podía removerlo cuando así lo creyera conveniente. La ingratitud de Huerta fue colosal. Ambicionando al gobierno de Michoacán, estableció una prensa soez, donde se le aclamaba y al mismo tiempo se colmaba Degollado de insultos de la peor especie, cuando éste se hallaba en la desgracia. Degollado, refiriéndose a Huerta, escribe: «No recuerda que fui su jefe, su director e introductor en la vida pública, su guía, el que le procedía en los peligros del combate, el que con sus manos curaba su herida, el que le ha prodigiado atenciones y cuidados de padre, el que ha vivido en familia con él, el que le abrió la gloriosa carrera de las armas y le confirió los primeros ascensos, y el que nunca ha escrito por la prensa una palabra que lo pueda lastimar». Santos Degollado, suplemento el número 106 del siglo XIX, abril 30 de 1861. Huerta era general de la brigada, Degollado, general de división. Era repugnante y contrario al honor, a la disciplina, al buen nombre del ejército liberal, ver a un general de brigada creador de un foco de insultos para un general de división encausado y perseguido. Juárez no debía autorizar con su silencio e indiferencia tan triste con inmoral espectáculo.
Desde el momento en que Huerta dependía de su autoridad como soldado y como gobernador interino, nombrado por Degollado en nombre de las facultades de Juárez, tampoco Juárez, si tenía grandeza de miras, debió consentir que al triunfar la revolución se insultara por uno de sus subordinados a una de las figuras más grandes de esta revolución, que no estaba más que acusada, no sentenciada al desprecio y a la infamia, y que mientras no fallara en sus jueces esa sagrada arte del ante el derecho, ante el gobierno, ante la política y digna protección contra los atentados de las más inmundas pasiones. Si Juárez hubiera tenido los sentimientos que se le atribuían, habría impedido que a su amigo más leal, a su compañero más noble, al soldado más bravo y perseverante que lo arrojase encima de una turba de bandoleros de pluma, pagados o socorridos con empleos o monedas para ensuciar ante el Partido Conservador y ante el pueblo, al que más había amado, al pueblo, y sufrido por él, don Manuel Doblado había escrito a Degollado: «Usted ha sido notable en esta época por su fe en el triunfo de la Constitución de 1857, por su constancia para llevar adelante la lucha, aún en medio de los mayores desastres e infortunios, y por su obediencia y consecuente amistad con el excelentísimo señor presidente legítimo, don Benito Juárez. Doblado a Degollado, Cambre, la guerra de 3 años». ¿Qué mal había causado a Juárez el general Degollado? Solo uno y enorme, tremendo, irreparable, punible solo con la infamia y la muerte: ser más grande que él. Degollado era un sencillo como la verdadera virtud, y no sospechaba su inmensa talla moral, política, patriótica. No tenía ambición de que sirviese de espejo, ampliador de su grandeza. Realizaba el prodigio de estrujarse a sí mismo para caber dentro de su humildad de cristiano, de las catacumbas romanas. No se impresionaba con la verdad y por tal motivo decía candorosamente a Juárez con dolor extento de ira: ¿qué? ¿No merece algún respeto la desgracia, ni consideración el infortunio, ni amparo el desvalido? Santos a Degollado. Suplementos al número 106 del siglo XIX, abril 30, 1861. Degollado hasta el momento de morir solo estuvo acusado. Nunca se dictó el auto de al lugar a formación de causa. En consecuencia estaba apto para continuar desempeñando su cargo de gobernador constitucional de Michoacán. Pero aún, cuando se hubiera dictado contra él ese auto, no podía perder su calidad y representación de gobernador de Michoacán mientras no fuera condenado en juicio legal. Degollado se resiente, según dice, al verse destituido arbitraria e ilegalmente, del gobierno constitucional de Michoacán, pues así se puede decir en vista de que se le ha hecho una nueva elección y de que va a entrar a ocupar mi puesto un gobernador un día antes del fijado por la Constitución del Estado y antes de que fenezca mi periodo legal. Santos Degollado, el mismo documento. Se me puede objetar: ¿qué tenía que ver Juárez en las violaciones de la Constitución del Estado de Michoacán? Lo mismo que tuvo que ver cuando destituyó al gobernador de Puebla, general Cástulo Alatriste, para colocar en su puesto al general don Juan N. Méndez. El caso de Alatriste era más significativo, pues dicho gobernador había sido nombrado por la legislatura de Puebla, conforme a la Constitución del Estado, y Juárez nunca pudo ni podía tener facultades para remover los gobernadores constitucionales de la Federación. El caso de Huerta era diferente, porque había sido nombrado interinamente por Juárez, que como dictador tenía poder para reprobar una inequidad contra el gobernador constitucional de Michoacán, que era el que había prestado más servicios para restablecer el orden constitucional. La política de Juárez solo tiene una explicación satisfactoria. Autorizó que se despojara Degollado del gobierno de Michoacán, porque éste hubiera dejado en libertad a los michoacanos de elegir un presidente de la República, mientras que Huerta hizo que la elección de Michoacán recayese en la persona de Juárez. Que esas elecciones las hizo el elemento oficial lo prueba el hecho de que Degollado no sacó ni un solo voto en su estado natal para gobernador constitucional, ni siquiera para simple diputable. Es imposible creer en la ingratitud de todo un pueblo, y sobre todo del pueblo que más había secundado los esfuerzos de Degollado, y que conocía mejor el gran mérito de su colosal caudillo. Degollado siente la persecución de Juárez, pero no se le explica. Entretanto, dice: diré en vindicación al supremo gobierno
que no es por falta de voluntad el que yo estoy libre en mi casa, sino porque no debe ni puede reducirme a semejante prisión, que era lo que pedía el círculo de Huerta. Le ha sobrado gana de castigarme por haber propuesto un medio de pacificación, de que van a justificarme espléndidamente los sucesos que están por venir y que se están precipitando sobre esta desgraciada república. Harto hizo el excelentísimo presidente, aplicándome la pena ignomiosa de destitución, sin oírme. Santos Degollado, suplemento al número 106 del siglo XIX, abril 30, 1861. La gran facción liberal de la Guerra de Reforma, mientras proclamó y defendió principios, tuvo grandes virtudes y en conjunto su conducta honrará al país y a la humanidad. Pero una vez triunfante en enero de 1861, se fraccionó en facciones personalistas, mezquinas, violentas, degradadas por el fanelismo parasitario, por las ambiciones malsanas, por el lenguaje tabernario, por las pasiones viles, por esa politiquería de estómago productora de las más nocivas tomaínas. Las espadas flamigueras, una vez envainadas, surgieron uñas felinas, y de verduleras para desprenderse la piel, sin rubor. Los clubs se organizaron como fisgones de empleonomanía. La adoración cantó himnos por sus bocas fétidas. El espíritu guerrero se trocó en espíritu servil. Se hizo uso de las rodillas para arrastrarse después de haber empleado el heroísmo para nivelarse en la igualdad democrática. Se olvidó todo lo grande que había tenido la lucha por engullir cobardía, miseria, indignidad. La lucha electoral de 1861 es un fango agitado por apetitos descomunales de horribles parásitos que engordan en las pestilentes humedades tenebrosas. Los pocos liberales que se conservaron en las eminencias de sus principios de irreprochable moral, en su exacta posición de héroes o patriotas, en la austeridad astringente de sus virtudes, se cubrieron el rostro con el aislamiento para no dejar ver su dolor y su vergüenza. La demagogia empujaba al abismo a la democracia y a la metamorfosis báquica de las instituciones las hundía en miserable desprecio. Degollado aparecía en la política general lo que había sido como gobernador de Jalisco y de Michoacán, como había querido ser Juárez en Oaxaca, el magistrado impersonal de la ley inexorable con la que rige los movimientos planetarios. Pero Juárez había perdido el negro néctar de la ambición con espumas de odio para más tarde debían de ser su sangre. Degollado había conservado implacable sus sencillos alimentos de soñador para el éxtasis angélico de la justicia eterna en el mundo reprimido, redimido por la libertad. La adversidad como la gloria lo habían besado sin determinar en él la relación de los desalientos, ni la voluptuosidad de las tiranías, ni la calentura tífica de la omnipotencia, ni el desvanecimiento caótico de la grandeza obtenida por la pequeñez microbiana de sus aduladores. Como que de repente tiene un lenguaje bien sencillo y de repente, güey, saca todas las palabras rimbombantes, glorificantes, calcitrantes, ¿no? Creo, la neta, que ahora en este siglo XXI, que más bien parece como el siglo menos 23, como que usamos un lenguaje bien pendejo, ¿sabes? Como antes estaba bien interesante, tenían un chorro de palabras para describir muchas cosas y había unas que están muy interesantes y ahora es de que sus mamadas. Salud. ¿Qué quiere el Seguro Social? Salud. Cuando se notó que Juárez perseguía con frío y concentrado a odio a Degollado, todos vieron en el perseguidor al salvador de un peligro. Al pueblo sano, bonachón, justiciero, admiraba a Degollado y podía elevarlo a la presidencia de la República. De los 3 candidatos que jugaban en las elecciones, Juárez, Lerdo de Tejada y González Ortega, ninguno podía sostener lucha leal en el campo popular o cacical u oficial de los estados con Degollado. Las facciones personalistas apoyaron con su silencio rapaz la persecución de Degollado, pues en la República, con excepción de Michoacán, foco de injurias contra el caudillo reformista, nadie se atrevió a tocar un nombre que imponía exaltada consideración. Solo hubo entre los caudillos liberales caballeresco, como un Bayardo, leal con el valor de guerrero, invariable como un fanático, que tendió no solo la mano a Degollado, sino todo su prestigio,
toda su fuerza, todo su gran mérito. Ese amigo en la desgracia fue el célebre general José María Arteaga, conocido por el mártir de Uruapan, pues fue fusilado por el general imperialista Méndez en octubre de 1865. En 1861 el general Arteaga era gobernador de Querétaro. El estado de ese nombre votó para presidente de la República al general Don Santos Degollado, destituido, perseguido, privado de su mando por haber propuesto un plan de pacificación que sin la cláusula de la intervención de los ministros diplomáticos era la aceptación de la Constitución y la reforma por los conservadores, en cambio de una amplia amnistía cuando ya estaban casi completamente vencidos. Tengo a la vista la boleta electoral, enviada a Degollado por su Partido Rojo de Querétaro, postulándolo para presidente de la República, y en ella se lee: a los electores, por fallecimiento del distinguido demócrata Miguel Lerdo de Tejada, postulamos para presidente de la República al mártir de la democracia, sin mancha, Santos Degollado. Al caballero sin mancha Santos Degollado. Es que hay una C, dice al C mayúscula punto sin mancha Santos Degollado. No sé qué significa esa C mayúscula. Al cabrón, al caballero, al cacique. Nada nos parece más justo que el Partido Liberal de Querétaro dé este testimonio de gratitud al hombre grande en los triunfos, grande en la desgracia, grande en la persecución, y que se ha mantenido siempre digno de este tributo que hoy pide para él el Partido Rojo de Querétaro. Marzo 25 de 1861. Imagínate, güey, que los panistas mediocres queretanos se enteren de que había un Partido Rojo queretano. No, güey, se les rajan las patas. Se les cae su pelo güero pintado con manzanilla Menem. Inga, toda esa gente, güey, guácala. Discúlpenme que no los salude, pero a mí la gente como ustedes me da asco. ¿Dónde nos quedamos por andar de haters? Marzo 25 de 1861. Adjunta a la boleta anterior, el general Arteaga escribía a don Santos Degollado la siguiente carta: Querétaro, marzo 25, 1861. Excelentísimo señor general don Santos Degollado, México, mi apreciable y fino amigo. Con bastante satisfacción me apresuro a poner en conocimiento de usted que el resultado de la elección para presidente de la República en esta capital ha sido el que usted resultara electo, con excepción de 9 votos. También en San Juan del Río casi fue unánime la elección, pues solo faltó para ello un voto, único que resultó en contra. Prueba de la democracia. A consecuencia de esta elección, el Partido Puro de Querétaro ha dado un solemne mentis a los pérfidos detractores que han calumniado siempre con audaz envidia al constante defensor de la causa del pueblo. Será posible que por la elección general no resulte usted candidato, pero la historia queda para grabar en sus páginas, si resulta semejante injusticia, que al menos el Estado de Querétaro juzgó digno al verdadero representante del Partido Demócrata, a un hombre que tiene dadas pruebas inmensas de patriotismo, abnegación y desinterés. Reciba usted mis felicitaciones sinceras, que muy cordialmente reitero, repitiéndome como siempre, su afectísimo amigo, ISSQBSM, José María Arteaga, firmado. Estos documentos me han sido facilitados por el señor don Mariano Degollado, hijo del excelentísimo señor general don Santos del mismo apellido. No sé qué significa SSQBSM, si alguien nos puede decir en los comentarios, estaría padrísimo. Cuando las costumbres arrojaron el adaigo, que, amor o muerto, gran lanzada, al conocimiento del pueblo, bastaba que un rey dejase mirar a un personaje ilustre para que éste cayese en desgracia, fuese silbado por toda la nación y anatematizado como la peste. Para que un rey dejase de amparar con su mirada a rígido proceder, bastaba el chisme de un lacayo, el remilgo de una concubina, la sátira de un protestro, de un parásito, la gota de virus en una palabra de un cortesano, la maldad en el oficio lucrativo de un delator. Pero al civilizarse los pueblos, los reyes han dejado de ser árbitros de los hombres grandes de las naciones.
Es la opinión pública ilustrada la que consagra la grandeza de un personaje, y entonces la célebre y necesaria ingratitud de los pueblos no es posible. La popularidad de Clay ha durado en los Estados Unidos más de 30 años. Ha muerto envuelto en ella, y su memoria es siempre honrada. La reina Victoria de Inglaterra tenía peculiar antipatía por Gladstone, y el prestigio de ese estadista duró más de 50 años, y ha muerto para la inmoralidad en la memoria del pueblo inglés. En las naciones incultas, los grandes hombres entran a la historia por mes y por furgones. Cuando la prensa de escándalo es la única que posee influencia en las masas populares, éstas tienen por conciencia la escupidera del que más insulta. Para los pueblos bárbaros, la puebla de una afirmación consiste en el número de insultos que se dirigen al que combate la idea o la personalidad proclamada. En esa clase de naciones, los grandes hombres duran por lo general lo que el poderío de las facciones. Las veces que dominó en México el Partido Conservador, la infalibilidad oficial fabricó obras de historia donde todos los grandes hombres eran conservadores y todos los malvados liberales. Y entonces, las plebes tuvieron por ideal sagrado quitar las bestias a las carretelas de Iturbide, Bustamante, Santana, Miramón y Márquez, en Guadalajara, 1859, para privarlas del honor de arrastrar a tan excelsos patricios. Como que me confundí, leve. Triunfante la facción liberal, las mismas plebes quisieron arrastrar las carretelas de González Ortega, Juárez y otros personajes que por respeto a sus principios lo impidieron. Hace 38 años que domina la facción liberal, y al leer los textos de historia oficiales, se nota que solo los liberales han sido mexicanos ilustres. A semejantes pueblos corresponde la ingratitud para sus benefactores y la gratitud para sus malhechores. Las glorias nacionales dependen del escándalo del día, de la conveniencia pasajera de la facción reinante, del estado de actividad, de incoherencia, de ferocidad y de locura del espíritu secretario en culminación. Si en México hubiera habido grandes partidos nacionales luchando por la reforma, Degollado habría sido el Washington del Partido Liberal, el primero en la guerra, el primero en la paz, el primero en el corazón de sus ciudadanos. Acabo de señalarlo y debo repetirlo. Mientras la facción liberal remedó como un talma en la noche de su beneficio la noble gesticulación de los grandes partidos políticos de los pueblos cultos, mostrando sacrificio, vuelos infinitos de generosidad, heroísmos, cívicas virtudes de la arena épica, Degollado pudo ser su hombre poniéndose a la altura de todo lo bello, artístico, clásico y monumental de las aspiraciones liberales. Mas, cuando esa facción se dividió como un insecto en trozos amorfos personalistas, cuando la expansión del alma liberal se convirtió en meteorismo de vientre, cuando los principios se transformaron en sensaciones bestiales, cuando la acción heroica decayó en rugido hambriento, de turba insana, de lébita raída, cuando las úlceras confluentes botaron en el cuerpo liberal faccioso, entonces Degollado no podía ser más que una víctima. Nada tenía que ofrecer a los buitres de la patria. El prestigio debía acumularse en los hombres cuyo lema era: para los amigos todo, para los enemigos justicia, si se puede. La patria, descendiendo al rango de botín, caníbal, debía disminuir miserablemente hasta llegar a la pura burocracia en tratamientos tónicos de digestión. Sin embargo, la decadencia no llegó a su último término. En las facciones de Lerdo de Tejada y González Ortega hubo pudor. Su prensa no se atrevió a mancillar a Degollado. La prensa juarista de la capital contaba con órganos como el Siglo XIX y el Monitor, que a lo más aceptaban la cobardía de no protestar contra la injusticia. La indeleble mancha de insultar soezmente a Degollado por la envidia, perseguido y postergado, fue única del estado de Michoacán. En el resto de la República Liberal había emoción sincera a favor de la víctima de la persecución juarista, pero no hubo valor bastante para condenar a los culpables. La parte sana, justa, ilustrada de la nación siempre ha tenido miedo intenso a la cólera de la facción reinante. Ya no, nunca más, ya llegué. La parte sana,
justa, ilustrada de la nación, siempre había tenido miedo intenso a la cólera de la facción reinante, aun cuando en aquel tiempo los estudiantes no protestaban contra el uso de las libertades públicas en nombre de sagrados cultos de tribu. Degollado sentía todo: la persecución, la ingratitud de sus compañeros, el miedo nacional, pues escribía: si por accidente encontrar en eco mis ayes en algún pecho generoso, me compadecerá en secreto, pero no se atreverá a hacer escuchar su voz de simpatía. No se atreverá porque los hombres de la fortuna, del poder y de la fuerza están contra mí. No se atreverá porque lo asaltarían valentosos protegidos por la impunidad, que le cruzarían la cara con el látigo o le desfigurarían el rostro con la espada mercenaria. Santos Degollado, suplemento al número 106 del siglo XIX, abril 30, 1861. No busco, señores, ni la gratitud ni el aprecio público por mis servicios, porque ya sabía antes de ponerme al frente del ejército constitucional que en todos los países y en todos los tiempos los servicios a la patria no han encontrado más que almas envidiosas y corazones desagradecidos. A grandes merecimientos, mayores ingratitudes. Tal es el flaco de la humanidad. Pero creo que tengo derecho a pedir que se aguarde el fallo de mis jueces, que se me deje vivir en paz, que se me olvide y que se me haga la gracia que solicitó Diógenes, que no me quiten el sol. Santos Degollado, suplemento al número 106 del siglo XIX, abril 30, 1861. No obstante su cartera zapoteca de impasibilidad, Juárez debe haber sentido terror patibulario cuando rompió con González Ortega y leyó las palabras fatídicas del estafete. El general, decía el órgano francés, se ha retirado con estrépito del ministro, no ha entregado su cartera, la ha tirado a la calle. Al bajar la escalera principal de Palacio ha hecho resonar su sable en los escalones, lo bastante para recordar a sus colegas que aunque ya no es ministro, todavía general del ejército. Es todavía general del ejército. Warwick no hubiera dado su misión de una manera más descomedida. El señor Juárez ha respondido a su reto con un reto, a su amenaza con una amenaza. Ha conservado a los señores Ramírez y Zarco, ha provisto la cartera de guerra, se reserva el nombrar otro general a la división de Zacatecas. Zamacois, Historia de México, tomo 15. Se lee en el diario de Degollado, recogido de su cadáver. Abril 7. Comenzó la crisis entre el señor Juárez y el señor Ortega, porque éste pide cambio de ministerio. Abril 8. Mandé 10 pesos al licenciado Ruiz Palacio para celebridad de las honras a la víctima de Tacubaya. Me vinieron a ofrecer el ministerio de guerra. Siguen unas palabras escritas en cifra. Para que Juárez, al temer un cuartelazo de González Ortega, haya ofrecido la cartera de guerra al hombre que tan injustamente había ofendido, era porque estaba seguro de que ese hombre valía más que él. Para buscar un salvador en su herida víctima, era preciso que creyera que esa víctima era superior a todas las miserias y grandezas humanas. ¿Por qué no aceptó Degollado? Un ambicioso habría aceptado al momento con el objeto de recuperar el terreno perdido. Un hombre con una sola gota de hiel en su corazón habría aceptado para disolverla en venganzas y hacerla beber a los ingratos, a los cobardes, a los miserables que lo habían insultado en la desgracia. Un hombre tan noble como Degollado habría también aceptado simplemente para probar a Juárez que lo perdonaba y que lealmente volvía a unir su suerte a la suya. ¿Qué significan las palabras en cifra? Nadie las ha descifrado y se debía intentarlo. De todos modos, Degollado rehusó la cartera más importante en esa época, rehusó la devolución del prestigio y pocos días después pidió ir a combatir a los asesinos de Ocampo para morir en sus manos. Yo creo que ya sabía, ¿no?, que se lo iba a llevar Pifas. Degollado era un acusado, un olvidado, un general sin espada, un gobernador arrojado de su gobierno, un magistrado de la corte vilipendiado, un estorbo para las facciones, una pesadilla para el presidente Juárez. Al saber el asesinato de Ocampo, se dirige al Congreso que estaba en sesión. Los criados deben haberle cerrado el paso. Caso de haberlo forzado, la angusta asamblea debió despedirlo. Nada tenía que hacer en el templo santo de las leyes. ¡Ja! El señor Degollado, dice la historia del Segundo Congreso Constitucional, sesión del 4 de junio de 1861,
Se presenta en el salón. La asamblea se pone de pie. Las galerías prorrumpen en aplausos prolongados y vivas estrepitosas. Restablecido el orden. Degollado en un pequeño discurso pide justicia contra los reos del asesinato de Ocampo, para sí mismo, siendo ya tiempo de que se resuelva si es o no culpable. No quiere ir a pelear como jefe sino como soldado, y jura por los manes de Ocampo que no pretende subir al poder. Las galerías continúan haciéndole ovaciones. Se da lectura a una proposición de los señores Suárez, Navarro, Tobar y Romero Rubio, pidiendo que la representación nacional, erigiéndose en gran jurado, declare al señor Santos Degollado nunca ha desmerecido la confianza de la nación y está expedito para prestarle sus servicios. Solo la Diputación de Michoacán se opone. El diputado Gómez, emocionado por la indignación, se levanta y dice que la causa del señor Degollado sale de los términos comunes, que no se trata de un criminal sino de una víctima de su propio patriotismo, que ha sido ya objeto de la ingratitud, que suele ser el apanaje de los grandes hombres, pero que si la República ha sido para él una madre ingrata, Morelia su cuna, lo ha sido todavía más, como lo da a entender la circunstancia que solo la Diputación de Michoacán se opone a la proposición. El señor González Ureña, diputado por Michoacán, protesta sus simpatías personales por el señor Degollado. Añade que como representante de Michoacán ni le odia ni le teme, y que a pesar de intervenir como juez en el negocio, se atreve a extenuar su opinión favorable al acusado. El diputado Francisco Hernández y Hernández dice que los procedimientos de la autoridad militar contra el señor Degollado tienen el vicio de la incompetencia, y que hasta ahora, en este negocio, se ha hecho sentir la política borbónica, contenida en aquella máxima: divide y reinarás. Degollado con suma dignidad pide que simplemente se le dé permiso de ir a la campaña, sin prejuicio de que la acusación siga su curso. El Congreso acepta y da el permiso. Al fin, una buena bala de fusil, bala política, bala conciliadora, atravesando la cabeza del mártir, salva a las facciones del compromiso de aplastar a un hombre que les estorba. La situación tuvo la gran salida inesperada. Era casi imposible que las facciones aplicasen a Degollado el asesinato político a lo Tiberio, inventando para los grandes que estorban y estrenado por los germánicos. Era igualmente imposible hacerlo matar a los César Borgia por un braví que lo provocara riña o duelo, método muy usado en América Latina. Era completamente imposible arrojarlo al tablado de un cadalso, bien magullado y profanado por las garras de la infamia. Un hombre que ordenaba con su presencia el respeto a sus enemigos, que hacía inclinar todas las cabezas con sus virtudes, que ponía en pie a sus jueces, que marchaba envuelto en gloria, que había electrizado al pueblo con su voz, la voz sonora de la revolución, grandiosa. Era un peligro incesante para las facciones bañándose en las grandes cazuelas del festín de los adjuritarios, destrozándose por los empleos y las intrigas, expresando de un modo horrible la lucha por la existencia en los bordes de la desvergüenza. Una vez muerto, degollado, y bien muerto, con la cabeza agujerada, un pulmón vaciado de un lanzazo, y perfectamente picado a bayonetazos, sonaba la hora de que hiciera justicia el Partido Liberal. Los elogios cayeron como crespones de la envidia teñida de iris con la sangre, la hiel y la calumnia sobre su cadáver, honrado en la iglesia de Huixquilucan por un jefe de sus enemigos y sus oficiales, pertenecientes a la guerrilla de Gálvez, probablemente bandidos, y que al ver en su víctima al jefe de la Reforma, tuvieron un arranque santo para venerar la gran expresión nacional del honor y del patriotismo. Puro pedo, nomás querían salir en la foto. Las facciones tienen la virtud de los dioses, hacer justicia a los muertos, la gloria a los que no existen, es un sol. La gloria a los que no existen es un sol helado, incapaz de marchitar laureles ni hojarascas. Muerto degollado, la justicia casi bufona colocaban en el altar de la patria, altar mayor o menor según el caso, según el grado de devoción marcado por politiqueo, por los himnos litúrgicos, los ritos sagrados compuestos por los periodistas. Al saberse en la capital la muerte de Degollado, el gran órgano juarista, el Monitor Republicano, escribió: como si hubiera querido establecer una categoría excepcional la muerte, comprendió en breve tiempo y con una sucesión no interrumpida a Lerdo, a Gutiérrez Zamora, a Ocampo y a Degollado. Quiso la providencia consagrar con la majestad al genio, al valor, a la filosofía y a la virtud.
en esas 4 figuras históricas que harían el honor de cualquier pueblo de la tierra. Monitor Republicano, junio 23 de 1861. Don Ignacio Ramírez decía en la Unión Federal: desde que apareció la revolución de Ayutla, se presentó en la escena política el caballero Santos Degollado, y desde luego se le contó como uno de los caudillos más temibles, no ya por su valor y serenidad, que siendo en él admirables, eran, puede decirse, sus dotes secundarias, sino por moralidad y constancia infalible, por su generosidad y prudencia, sobrio y modesto como Cincinato, partía con sus soldados la escasa ración, con la misma igualdad con que partía con ellos los peligros. Unión Federal, junio 19, 1861. Refiriéndose a Degollado, decía el Monitor Republicano: ¿quién podría describir su pureza de costumbres y la santidad de su vida íntima? ¿Quién no admiró aquella superioridad de miras y aquella alma sin ambición, sin más ambición que el bien, aquella probidad inmaculada? Monitor Republicano, junio 23, 1861. El más estupendo de los elogios tributados a Degollado por el órgano juarista, y bien merecido, coloca al héroe a una altura moral que confunde su alma con los astros, pues dice: modesto hasta la humanidad, cargaba con la culpa de todos los reveses, engalanaba a otros con los elogios de cualquier acierto. Monitor Republicano, junio 24, 1861. Acá entre nos se me está haciendo eterna esta última parte, güey. Pero así es este pedo. Zarco, el amigo tierno e inflexible de Juárez, proclama la independencia de su espíritu al sentir la muerte de Degollado, y eleva su palabra hasta escribir: el señor don Santos Degollado, el patriota inmaculado, era la más noble, la más pura personificación de las ideas democráticas y reformistas. Ha dejado de existir, soldado del pueblo, el campeón más constante, más desinteresado de las ideas progresistas. Ha dejado de existir, dejando a los mexicanos un ejemplo de grandes y esclarecidas virtudes. No es posible trazar en estos momentos ni un ligero bosquejo de esa existencia tan admirable, tan llena de virtud, tan digna de ser ensalzada e imitada. El nombre de Degollado será pronunciado con ternura y veneración por las generaciones futuras, como se pronuncia hoy el de los padres de nuestra independencia, el de Hidalgo y el de Morelos. Monitor Republicano, junio 24, 1861. Zarco conviene en que Degollado ha sido calumniado y postergado por la ingratitud, pues al publicar su diario recogido de su cadáver dice: en el diario de Degollado no hay una queja, ninguna expresión de resentimiento por aquellos sucesos. Seguro del testimonio de su conciencia, parece no hacer caso de la ingratitud ni de la calumnia. Zarco, siglo XIX, junio 18 de 1861. Nombrado Zarco orador del gobierno, en las honras fúnebres de Degollado, entre otras cosas decía: era un hombre superior a su época, no solo por su espíritu y por su fe en el progreso de la humanidad, sino por sus austeras virtudes y su admirable abnegación. Para él, no era el sacrificio sino un esfuerzo, sino un estricto deber. Esta tendencia, esta buena voluntad al sacrificio, la constancia con que lo buscaba, la serenidad con que lo aceptaba, forman el tipo de su carácter y lo enaltece sobre sus contemporáneos, haciéndole digno de figurar entre los varones de Plutarco, pues empapado en el espíritu moderno de progreso, su corazón era el de un patriota, antiguo de los mejores días de Roma y de Grecia, confundiéndose en él los caracteres de héroe espartano, de filósofo cristiano y del inteligente obrero de la civilización. De cada época notable en los anales del mundo parecía tener la cualidad más bella y más estimable. Poseía la virtud y el patriotismo del héroe de la antigüedad, los sentimientos hidalgos y caballerescos de la Edad Media, la fe del apóstol y del mártir, las virtudes serenas y apacibles del gran fundador de la independencia americana, la adhesión al progreso, el amor a la civilización y a la libertad, y la filantropía de nuestro siglo. Paréntesis. ¿Ya vieron cómo en todo momento se la chupa a los que son de cara pálida? Y nunca jamás mencionan ningún otro punto histórico en la humanidad que no sea blanco. Esa es la educación que había en México, güey. Por eso tenemos la línea de pensamiento que tenemos hoy. Por eso tenemos puros intelectuales mediocres, güey.
Pero ¿qué voy a saber yo si solo soy un youtuber? Y soy maestro. Y me la pelan. Nunca zarco en sus mejores días de elogios y defensas para Juárez. Llegó a decir lo mismo de Degollado, pues para él fue siempre el primer hombre de la Revolución de Reforma. Don Guillermo Prieto afirmaba 3 meses después de la muerte de Degollado: ni tú, Degollado, que te estremecías con el lloro de un niño, que te imponías privaciones de cenovita por no malgastar el óvulo de un pobre, que eras la santidad de la Revolución. Don Guillermo Prieto en 1861 era juarista, remarcado, y redactor del Monitor Republicano que defendía a Juárez contra los ataques del formidable oposición organizada por el partido de González Ortega. Un año después de la muerte de Degollado, otro insigne juarista, don Pantaleón Tobar, decía: Degollado mereció bien de la patria porque se sacrificó por ella. Era la personificación del patriotismo, del desinterés, de la abnegación. Es una bella, la más bella figura de la Revolución Democrática. Pantaleón Tobar. La idea del ejército. Julio 28, 1862. Pinche nombrecito mamón, Pantaleón, la neta. Juárez, desde Veracruz, mostró ser inquebrantable en su ambición, en su cariño por los adoradores de su ambición, en su odio por los que perturbaron aún sin queriendo los proyectos de su ambición. Inmediatamente que Juárez supo el asesinato de Ocampo, inició ante el Congreso de la Unión que decretase honras fúnebres nacionales por la ilustre víctima. Cuando supo que Degollado había muerto batiéndose como un héroe, abandonado por casi todas sus tropas, guardó silencio. Fue el Congreso quien inició y decretó hasta el 26 de junio de 1861, que en toda la República se hiciera honores fúnebres al más constante e ilustre de los caudillos de la Reforma, don Santos Degollado. En la sesión del Congreso Federal del 9 de septiembre de 1861, casi 3 meses después de la muerte de Degollado, fue juzgado por la Cámara de Diputados, erigida en gran jurado, con el objeto de que su memoria fuese rehabilitada por la mancha que pretendieron arrojarle los celos y envidias de Juárez. Uno de los oradores más categóricos y explícitos fue el señor don Ignacio Manuel Altamirano, quien decidió la discusión porque los juaristas presididos por don Manuel Ruiz se oponían, fundados en preceptos de jurisprudencia, a la plena rehabilitación del gran nombre de Degollado. Altamirano se levanta y exclama muy animado: yo no puedo aceptar las razones del señor Ruiz, don Manuel, y es indispensable rehabilitar, engrandecer la memoria del señor Degollado. Cuando el gobierno trató de denigrarlo como trató de hacerlo con el ilustre vencedor de Calpuloapam, es preciso elevarlo, enaltecerlo. No vengo aquí con la elocuencia gerundiana de Puebla, que tanto usa el ministro de Justicia. No, pero quiero que nuestros grandes hombres no perezcan. En ese sentido continuó un poco, más defendiendo la posición y atacando al gobierno. Aplausos. Historia del Segundo Congreso Constitucional. El Gran Jurado Nacional votó por aclamación el 9 de septiembre de 1861, con excepción del voto del señor Cendejas, el siguiente veredicto. C. es de ciudadano, güey. No fue culpable el ciudadano Santos Degollado por ningún motivo de que se le excusa, y comprometiendo su honor y su responsabilidad por salvar la reforma, ha merecido bien la patria, según declaración del soberano Congreso de la Unión. En efecto, don Manuel Romero Rubio, el 3 de julio de 1861, presentó al Congreso de la Unión la siguiente proposición: el Congreso de la Unión, fundado en que el general Degollado nunca desmereció de la confianza de la nación, declara que mereció el bien de la patria. La proposición del señor Romero Rubio fue votada con dispensa de todo trámite, por aclamación, conforme lo solicitaba su autor. Ahora bien, aparecen a la vista de los mexicanos 2 documentos contradictorios: la destitución ignominiosa de Degollado por Juárez, inculpándolo del grave delito de defección ante el enemigo, y la declaración del Congreso de que lo aclamaba benemérito de la patria por sus eminentes servicios y porque nunca desmereció de la confianza de la nación. En el terreno político, el segundo documento es la condenación de la conducta de Juárez, condenación terrible porque al perseguir a la figura del más prominente de la revolución y al hombre que jamás causó mal y que se distinguía por su falta absoluta de ambición, queda Juárez descubierto sin grandeza moral, y en el siglo XX
La historia no acepta eminencias sin esa clase de grandeza. Sí, güey, pues se les ha de haber olvidado porque ahorita en México lo tenemos en 2 billetes, el más chico y el más grande. Y eso a mí me dice muchas cosas, güey. Porque no puede ser que todos los días, desde la persona más humilde hasta la persona más adinerada, lo maneje, güey. O sea, ¿qué están tratando de hacer? ¿Siguiéndonos dar a Juárez en cuchara? Porque a lo mejor nos dan la verdad, güey. Antes de concluir, anotaré un hecho importante que prueba la firmeza de la hostilidad de Juárez contra Degollado. El 3 de julio de 1861, el Congreso declaró a Degollado benemérito de la patria. Juárez promulgó el decreto hasta el 31 de agosto de 1861. ¿Pensó en hacerle observaciones? De todos modos, esta tardanza prueba disgusto, resistencia, mala voluntad. Don Francisco Cosmes, el más conspicuo de los escritores juaristas y el más viruléfero de los detractores en folleto, no obstante su exageración para amplificar los escasos méritos de su ídolo, ha escrito con honradez las siguientes líneas. El gobierno de Juárez, tomando como pretexto que González Ortega, siendo general del ejército mexicano, se había separado de sus funciones militares sin licencia del gobierno y había abandonado el país cuando éste se encontraba en lucha con el enemigo extranjero, lo redujo a prisión. Una vez que pisó el territorio nacional reclamando sus derechos a la presidencia y tratándole como defector al enemigo, desertor frente al enemigo, le sometió a un duro encarcelamiento en Saltillo, el cual duró más de un año. En esta conducta de Juárez, que es una de las pocas manchas que presenta su historia, se ve predominar el espíritu del cacique indígena que considera como el mayor de los crímenes el disputarle el mando, cuando lo ha adquirido por cualquier medio que sea. También esta conducta es un borrón en la historia constitucional de México. Francisco Cosmes, continuación de la historia de México por Don Niceto de Zamacois, parte contemporánea. Lo repetimos, uno de los lunares más visibles que presenta la colosal figura de Juárez fue este apego al poder supremo que le llevaba a todos los extremos, aún al de la injusticia, cuando le era disputado este poder. Pito chico. A ese sentimiento subordinado sus deberes más importantes e imperiosos. Todo lo toleraba, todo lo perdonaba, menos que alguien le disputara la silla presidencial o manifestase siquiera aspiraciones a ella. Por eso hay un marihuano que lee que dice, o más bien, por eso hay un pensador mexicano que dice que los políticos son la clase más baja porque solo los mueve el poder. Y podrán decirme y discutirme lo que quieran todos los que se dediquen a vivir del erario público. Agárrense de aquí cuando me quieran dar excusas. Durante su presidencia, se le vio constantemente gastar y reducir a la nulidad a hombres de verdadero mérito y que hubieran podido prestar verdaderos servicios a la patria, únicamente por considerar los rivales temibles a la cuestión del mando supremo. Tal fue el caso del ilustre Degollado. Balzac pone en los labios del coronel Chabert del ejército de Napoleón I. Y bien, si ni Francia en el ejército, ni mi familia, ni nadie quiere reconocerme, iré al pie de la columna, véndome hecha con cañones, quitados al enemigo, y ahí gritaré: soy el coronel Chabert, el que hizo pedazos el gran cuadro de los rusos en Eylau, y el bronce, él me reconocerá. Degollado pudo decir en abril de 1861, si ni la patria ni mi estado natal, ni los liberales ni mis compañeros de armas me reconocen, yo recorreré la república de campo en campo de batalla, de ruina en ruina, de cadalso en cadalso, de sacrificio en sacrificio, de heroicidad en heroicidad, y al presentarme limpio de sangre en mis manos, exento de hiel mi corazón, inmutable en mi deber, constante en mis esfuerzos, cubierto del pueblo de todos los combates y sobrecargados con las esperanzas de toda la reforma, la desolación dantesca de esta memorable época me reconocerá. El general presidente don Manuel González recogió del extranjero los restos del general Mariano Arista para honrarlos debidamente y hacerlos reposar en tierra mexicana, entre monumentos espléndidos y muertos ilustres. El general González no quiso aceptar el testamento de odio de Juárez contra el general González Ortega. Al simpático héroe de Peñuelas, Silao, Calpuluapam, Jaltalco, sitio de Puebla, dióle albergue suntuoso en la tierra destinada a envolver, como eterno sudario,
los huesos de nuestros grandes hombres. Para Degollado, el testamento de Juárez lo ha cumplido la facción liberal, como heredera de todas las miserias del cacique convertido en inca divino. Jamás ha caído una corona sobre el sepulcro de Degollado, lanzada por la emoción del pueblo o el deber de su partido. Jamás un poeta ha ido a derramar las falsas o verdaderas perlas del dolor sobre la tumba del Monseñor Bienvenido, de nuestra soñada democracia. Jamás los cañones mexicanos han lanzado su burra de rayo en las albas fúnebres a la memoria de los que más los hizo trabajar en beneficio de la libertad. Jamás los liberales militares han rendido el menor tributo al que los formó a fuerza, de nombre ejemplo y de sacrificios sobrehumanos. El sepulcro de Degollado se encuentra en tierra mexicana, pero en panteón extranjero. No tiene monumento, es como el de Virgilio. No tiene laureles para proveer de hojas a los que lo visitan, porque nadie lo visita. La ingratitud está bien consumada, sobre la eternidad de la muerte. Está recostada a la eternidad del olvido. Este emblema de dos abismos, el desconocido y el conocido, el de los misterios y el de la miseria moral, es la única obra de arte que acompaña el sueño sin pesadillas del gigante. Ese sepulcro pagano es de una hermosura clásica, precisamente porque la turba politiquera no ha pretendido con gemidos hipócritas, frases convencionales y plegarias cívicas molestar la actitud silenciosa pero maternal de la inmortalidad. En ese sepulcro nada hay religioso, y sin embargo es solemne como la cripta de oro y tinieblas en que reposan los reyes. El paganismo de su estructura y de su aliento es completo. Para interesar al sentimiento no falta el eje helénico de la tragedia alrededor del cual giran lúgubremente las almas emocionadas, ni la percepción de la fatalidad arreglando la última escena del Monte de las Cruces, ni el rozamiento del destino inclinado a la vida del héroe con el ritmo suntuoso de la melopea hacia lo que hace sospechar su suicidio, el recibir de lleno en su emoción el golpe de cobardía del Partido Liberal, cuya redención había causado su martirio. Solo hay ahí de cristiano un recuerdo, degollado como Jesucristo había colgado frente a la injuria el perdón, y su serenidad divina apagó con dulzura sus justas cóleras de insigne proceder. El pueblo mexicano carece de cualidades morales bastante elevadas para estimar a Degollado, y mientras más descendía en el orden moral, es que trae un pie de página bastante grande, perdón, más se alejará al pensamiento público de este admirable modelo de hombre supremo que presenta su grandeza realizada en virtudes de indefinida y rara energía. Cuando la investigación histórica se la llama delito de lesa nación, cuando en las tabernas residen los más hartos tribunales de honor y patriotismo, cuando se califica de vicio repugnante el análisis social, cuando se castiga la incredulidad, cuando se llama traición a la patria la libertad de destrozar ídolos, cuando se persigue el escepticismo, cuando se infama el estudio, cuando el terror tumultuario suena fatídicamente sobre las páginas del escritor que lanza su espíritu en pos de la verdad desnuda, cuando se establece la crítica reposada obligatoria, que no es más que el tratamiento por himnos de todos los hombres públicos, cuando se acepta el criterio apache que proclama que la verdad es antipatriótica. Entonces la historia tiene que ser el trapaleo de la adulación, el repertorio de canciones de la orgía de luces, de la orgía sin luces de los parásitos, la pierreus de todos los condioteros del último orden. El grupo de intelectuales mexicanos capaces de alto criterio debe felicitarse que de una vez se ha arrojado de la historia patria el general Degollado. Solo la verdad honra, no hay verdad honrosa sin libertad, y no hay libertad en los pueblos prefiriendo la antropolatría al derecho, dan prueba de barbarie. Fuera de nuestra historia, la gran figura de Degollado será la sombra proscrita y errante que anuncia al mundo que somos dignos de su desprecio, como todo pueblo que deja usar su conciencia para circo de pantomimas. Degollado es de los ilustres de una familia más grande, más noble, más justa que la familia mexicana, familia eterna, porque es la familia universal que se llama la humanidad.